Bienvenida, Alondra Enríquez. Háganos su análisis desde las redes sociales de esta segunda vuelta. Sino también en la audiencia. Ahí sí, creo que me escuchan. Sí, bienvenida, Alondra. Perfecto. Qué gusto. Bueno, quiero comentarles que tras los resultados del 9 de febrero han habido varios escenarios dentro de la comunicación digital. El primero es que, si bien es cierto, con los resultados sorpresivos que no fueron, digamos, parejos o consistentes con el exit poll que se presentó la noche del 9 de febrero, las primeras horas y los primeros días postelectorales fueron precisamente la discusión de la validez del exit poll y de los resultados que finalmente se obtuvieron. Es decir, alrededor de 10 o 11 días, ese fue el debate más importante que sobrepasó el resultado, y que este discurso triunfalista de una de las candidaturas que pasó a la segunda vuelta no tuvo el impacto sino muchos días más posteriores. Lo que nosotros veíamos en redes sociales es que la conducta que estaban reflejando los usuarios era precisamente cuestionar la validez de los resultados del 9 de febrero. Incluso orgánicamente varias organizaciones civiles que estuvieron de veedoras en el proceso electoral desde el día 10, 11, 12 y 13 denunciaban precisamente inconsistencias en actas, denunciaban que muchas de las hojas habían sido botadas a la basura. Y ese tipo de denuncias no se recogieron hasta casi 6 días después, donde incluso usted, Pocho, estuvo en una entrevista con el presidente Daniel Noboa, que se habló sobre la existencia de un potencial fraude. ¿Qué es lo que ha pasado entre la candidatura de Luisa González y la de Daniel Noboa? La de Luisa González arrancó con mucha inteligencia, apropiándose de este resultado que, sí, no podemos negar, es favorable y positivo para la estructura de la Revolución Ciudadana. Y alrededor de los primeros 11, 12 días postelectorales, el trending que ellos lograron posicionar fue precisamente que la ciudadanía vio una alternativa distinta en su candidatura y por eso la apoyó, dejando a 14 candidaturas por fuera de la disputa electoral. Del lado de la campaña del presidente Daniel Noboa, yo creo que la prensa fue demasiado dura con esta prudencia postelectoral del presidente. Recordemos que el presidente es un político atípico que maneja patrones distintos, que además suele ser muy tinoso con las expresiones populistas, porque en realidad el mensaje que él pudo haber aprovechado era que finalmente, siendo una estructura partidista nueva en el país, prácticamente ADN, logra un porcentaje importante en el legislativo, que además él también, sea cual sea el resultado y el margen diferenciador, logra el primer lugar por encima de la Revolución Ciudadana, y también fue uno de los candidatos que logra dejar atrás a partidos de larga trayectoria y dejar 14 binomios obsoletos. Sin embargo, Daniel Noboa es un candidato por extremo, podríamos calificar muy prudente. Y a partir del 27 de febrero recién inicia su reestructuración comunicacional y se lanza una campaña totalmente distinta. Y ustedes han visto que a partir de esa fecha, los usuarios o quienes desean hacer la verificación de lo que nosotros estamos compartiendo desde Golden pueden verificar que su contenido fue totalmente cambiado y transformado. Priorizó una de las redes que aparentemente no importaban en su campaña, que es precisamente Facebook. Tanto es así que el registro que nosotros tenemos sobre el margen de publicaciones de los candidatos de segunda vuelta es que del 17 de febrero al 10 de marzo, el presidente Daniel Noboa ha hecho 63 publicaciones en la red social de Facebook con 1.4 millones de interacciones. Y esta era una de las redes sociales, digamos, poco trabajadas, pero que él trató de potencializarlas. Además, está haciendo también una campaña bastante positiva desde Telegram y aprovechando los espacios de mensajería. La candidata Luisa González venía con un poco más de expertise, tanto en la red social de Facebook como en este tipo de canales de comunicación, Telegram, WhatsApp. Y en el caso de Luisa González tenemos que ella ha hecho en el mismo rango de tiempo, del 17 de febrero al 10 de marzo, 108 publicaciones. Es decir, el doble de Daniel Noboa. Sin embargo, por interacciones ella tiene una media inferior, que es de 1.1 millón de interacciones. Lo que sí podemos rescatar de la candidatura de Luisa González desde lo digital es que se centró en aprovechar el resultado del 9 de febrero. Sin embargo, ya estos últimos 10 días ha tenido circunstancias que han puesto en riesgo su credibilidad y su posicionamiento digital.
no solo por la participación en Uruguay, sino también por su postura frente a cómo tratar la niñez trans. Alondra, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Yo quisiera que regresemos un poco a esto que mencionaba usted desde desde el 27 de febrero, después de algún tiempo de reagruparse o de saber por dónde iba, el presidente empezó una campaña un poco más agresiva en redes sociales. Y si nos podría decir, claro, ya nos dijo la plataforma, que era un poco más a través de Facebook y Telegram, pero ¿en qué ha consistido esto? Si es porque yo lo que he visto mucho es al presidente hablando del tema de la dolarización, atacando al posible gobierno de la Revolución Ciudadana como que podría llegar a desdolarizar. También lo hemos visto en territorio, pero si nos podría decir en qué ha consistido esta campaña y qué efecto ve usted un poco en esas personas que o votaron por otras personas que no es el presidente ni Luisa, o simplemente se abstuvieron de votar. Ya hemos notado que hay un cambio en la estrategia digital positivo en el lado de Daniel Noboa, porque una de las observancias que se hizo del resultado de primera vuelta fue la ausencia de contenido de la gestión de gobierno, que si bien parecía una ventaja ser candidato presidente, no se le aprovechó ni se le explotó como se pudo haber hecho en la primera vuelta, porque más vale se potencializó el rol de candidato y se expuso en prioridad su rol familiar, el tema de la seguridad y esta crítica a la partidocracia, que finalmente lo que no han visto externamente los agentes de opinión o los actores de opinión es que el discurso y el mensaje del presidente tuvo resultado. Haber dejado relegado a partidos históricos como el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, entre otros, muestra que la estrategia no fue del todo deficiente. De hecho, pudo haber sido la más indicada para ese momento, que a la vez también terminó por beneficiarle a la candidata Luisa González. Ahora, en esta segunda vuelta vemos un enfoque mucho más estratégico. Yo por eso siempre, desde el 2023 he dicho que Daniel Noboa es un candidato al que no se le puede estigmatizar que no entiende o no maneja la táctica y la estrategia, porque es todo lo contrario. Imagínense en el día de hoy, hace pocos minutos, acaba de mencionar que va la siguiente semana a revelar un listado de posibles funcionarios vinculados a la política que tienen nexos directos con el crimen organizado. Eso honestamente no ha pasado en los últimos 20 años en la historia del Ecuador, una exposición directa sobre quienes han vendido prácticamente la patria con estas organizaciones que hoy por hoy nos están pasando una factura sanguinaria realmente. Si eso llega a darse y si la evidencia que presentaría el presidente Daniel Noboa sobre este caso será una de las estrategias digitales y comunicacionales más relevantes e importantes, que además fue una de las banderas que el mismo Fernando Villavicencio dejó sentada en la mesa, pero que no tuvo el espacio ni el tiempo para poder evidenciar esto, ¿no? Tras su magnicidio el 9 de febrero. Entonces, este tipo de manejos estratégicos, tácticos, de que se tomó su tiempo para evaluar cómo redefinir la estrategia para la segunda vuelta, son de hecho, muy positivos. Ahora, del otro lado, viene un manual, digamos, tradicional. ¿Qué es lo que ustedes han visto del lado de la candidata Luisa González? Hemos visto que paulatinamente han empezado a salir acuerdos de organizaciones que la van a apoyar. Hemos visto paulatinamente que ella ha decidido asumir un rol presidencial sin haber siquiera tenido los resultados del 13 de abril. Eso, por ejemplo, le ha generado mucha crítica. Su gira, su gira presidencial en Uruguay le generó una apatía que en redes sociales ha dejado en evidencia que era innecesario posiblemente exponerla en ese sentido. Tuvo reuniones con presidentes, tuvo reuniones con cancilleres, ha tenido reuniones que no necesariamente podrán consolidarse sin tener un resultado adecuado. Y adicional a esto, los exabruptos que también han sido parte del debate de la dolarización y en la discusión sobre el crimen organizado en el Ecuador, del presidente Rafael Correa también ha generado una apatía. Y aquí hay un dato importante. Históricamente lo que hemos visto es que más fácil es alinear a la derecha que a la izquierda. Y cuando se topan agendas delicadas que al correísmo no le gusta o no coincide, eso le termina pasando factura. Y eso sucedió el día viernes tras la publicación de su postura
en contra de el tema de la niñez trans y en protección de la familia tradicional, lo que le levantó críticas de la misma izquierda, que a lo mejor votó por ella en la primera vuelta, pero que esos debates le generó rechazo. Y aún falta evaluar, por ejemplo, cuál será su postura en temas de agenda feminista, en temas en temas de agendas del campesinado, por ejemplo, que yo creo que va a ser dificultoso que se logre articular finalmente un acuerdo mínimo y que el resultado pues termine por congraciarse de ese lado. Alondra, ¿qué le funciona más al gobierno en su campaña mediática? Hacer estas cosas que decía usted, ¿no? Como tratar de vincular a sus opositores políticos con nexos con el narcotráfico, o levantar este fantasma de la desdolarización, o por el contrario, más bien demostrar cuáles son los resultados de su gestión. O sea, que están trabajando en lo que están haciendo, las obras que están inaugurando, etcétera. Nosotros desde el 27 de febrero a la fecha, con el cambio en la estrategia y ya con una estrategia bien definida, con enfoques y objetivos claramente estructurados, que es lo que vemos desde redes sociales, sí notamos que por un lado el rol de liderazgo que el presidente ha decidido impulsar le está favoreciendo. Ustedes recordarán que a la par el día viernes anunció que dará el indulto a todos los policías y militares que entren a Nueva Prosperina tras la masacre de 22 ciudadanos precisamente durante la noche y madrugada de esos días, y eso le generó 500,000 de reacciones positivas. Es decir, estas medidas que en algunos sectores pueden sonar autoritarias, totalitarias o que atentan los derechos humanos, pues la ciudadanía común y corriente está esperando una medida de hecho radical. Porque finalmente la discusión en redes sobre ese tema en particular es que los derechos humanos deben ser para los ciudadanos que legítimamente hoy son víctimas de la delincuencia y el crimen organizado, no para los criminales. Pero además hubo un buen manejo comunicacional porque el presidente lanza ese anuncio en la mañana, pero a las 10, 11 de la mañana, la policía y Fuerzas Armadas dieron a conocer quiénes fueron las víctimas de ese asesinato y 7 de ellos tenían vínculos con organizaciones delictivas. Eso hace que la narrativa sobre la evidencia tenga validez. Y es lo que el gobierno hoy está entendiendo, que las narrativas tienen que tener validez desde la gestión. Por tanto, la gestión será importante para esta segunda vuelta, mientras pueda mantenerse en el rol de presidente, en el caso de Daniel Noboa. Del caso de la candidata Luisa González, el hecho de que pueda coercionar una agenda de unidad y acuerdos definirá muchísimo sus posibilidades de llegar a la segunda vuelta, pero veo que está más difícil llegar a acuerdos. Noten, la CONAIE lleva ya más de 10 días sin decidir y tener una postura clara, y es porque a la interna las disputas son fuertes. Alondra, una pregunta final. Una campaña electoral, sobre todo esta, que es la desembocadura de una elección muy reñida en primera vuelta, inédita porque ambos candidatos pasaron del 40%, ambos, inédita, no ha habido en otra ocasión algo similar, y sobre todo reñida porque la diferencia fue apenas de 0.16%, eso tampoco yo recuerdo que haya habido una elección tan reñida, ni antes cuando no había segunda vuelta, sino solamente una vuelta, es decir, hasta la elección del 68, ni después, es decir, desde el 79 para acá, en donde ya se estableció esto de segundas vueltas. Entonces, siendo una situación muy compleja desde lo electoral, observamos que hay tres campos de batalla para esta segunda vuelta. La primera es la territorial, es decir, lo que hagan los candidatos en territorio. Eso no se puede medir porque cada candidato anda por su lado, la gente que apoya esas candidaturas también, etcétera. Eso no se puede medir. Pero hay dos cosas que se miden. La batalla de encuestas, que es finalmente lo que recogen las encuestadoras en torno a simpatías o no a favor de uno de los candidatos o candidatas. Y lo otro es la batalla de redes sociales, que es lo que usted puede medir y que usted mide constantemente. En resumidas cuentas, a este momento, ¿quién está ganando, quién va adelante en esta batalla de las redes sociales? Yo le aumentaría un cuarto escenario que va a ser el que realmente va a dirimir esta elección. Y ese cuarto escenario son los medios de comunicación, la prensa.
la seriedad y la objetividad en manejar con mucha ética una elección tan ajustada, transversalizada por el crimen organizado. Y eso va a definir el patrón final de la decisión de muchos de los electores. Desde nuestro lado, que es la esfera digital, siguen en la misma dinámica del resultado del 9 de febrero, es decir, empatados. No tenemos una sobreexposición y un crecimiento abismal o gigantesco del uno o del otro, más vale van caminando bajo sus objetivos de información a la par, ¿no? Algo que sí debemos destacar es que la ventaja que hoy está aprovechando Luisa González es que ella está yendo muchísimo a los medios de comunicación. Es decir, no tiene ningún tipo de recelo de sentarse y responder preguntas incómodas, no necesita ser guionizada su intervención y eso le permite que se amplíe su rango de la gente que pueda llegar a escucharle. Y esa debe ser una decisión que debe tomar el presidente de arriesgarse a estar posiblemente en espacios donde no necesariamente se va a sentir cómodo, pero que será importante que pueda marcar una agenda de qué es lo que está pasando. Mire que la entrevista que tuvo con usted 3 días después de los resultados fue muy positiva porque se abordó lo que la gente en redes estaba esperando como una respuesta inmediata. ¿Hay o no hay fraude? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué falló? ¿Cuáles fueron las debilidades? Entonces, mientras más inmediata sea la respuesta de los electores, va a permitir consolidar estos votos que yo creo que el resultado del 13 de abril va a seguir siendo un resultado muy ajustado. Y de inicio, si las dos campañas no tienen tampoco claro cuál será su camino de propuesta inmediata para los electores, la disputa y la guerra de la polarización y el mensaje de odio va a dirimir esta elección. Además, notemos algo, esta confrontación de ciertos actores de opinión también está elevando significativamente la posibilidad de un nulo práctico, no ideológico, un nulo práctico. Quiere decir que la gente ve tanto conflicto, tanta falta de argumento en la discusión, incluso para defender una postura u otra, que el nulo está pareciendo una opción. Si usted me dice quién ha crecido en la segunda vuelta desde redes sociales, quien está creciendo es el nulo y las dos candidaturas están ahí, ajustadas sin despuntar como uno esperaría. Alondra, me surge una última inquietud. ¿Por qué me surge esta inquietud? Porque usted está señalando que en redes sociales prácticamente se mantiene el empate. Empate en urnas, empate en redes sociales. Seguramente a nivel de las encuestas habrá empates. Unos dirán que está delante de la una, otras dirán que está delante el otro. O sea, para aplicar una terminología futbolística nos vamos a penales para desempatar. Y los penales es el debate. Así de sencillo. Los penales en este empate es el debate. El debate es el que va a desequilibrar finalmente la balanza. Entonces va a ser fundamental ahí su aporte, Alondra, el día del debate o la noche del debate. Usted deberá de estar muy atenta para el día siguiente inmediatamente informarnos cómo reaccionaron las redes sociales. Entonces, ¿usted considera que el debate va a ser la tanda de penaltis para desempatar esta contienda, para usar un término futbolístico por un lado? Y por otro, yo sí quiero que usted también, que es experta en redes sociales, nos diga algo. Mucha gente hace sondeos. No se puede hablar de encuestas, sino sondeos en redes sociales. Si mañana fuera la segunda vuelta, ¿por quién votas? Y ponen Luisa González, Daniel Noboa, y entonces ahí sale el número de votos del uno, el número de votos de otro. Qué importante, qué tangibles, qué veracidad se le puede dar a aquello. Si eso marca tendencias o simplemente son respuestas aleatorias, pero que no son medidas como para justamente establecer una tendencia. Entonces es muy importante que usted también nos conteste esto, Alondra. A ver, en base a la primera pregunta de qué tan importante será el debate, definitivamente ese es el espacio de los penales, como usted dice. Primero porque va a ser un choque ideológico entre una postura y otra, un modelo de gobierno entre una postura y otra, y además posiciones prácticas desde la gestión. Porque por un lado, Luisa González tiene argumentos de la gestión de 15 años del correísmo, pero Daniel Noboa va a tener los argumentos de 1 año, 4 meses de gestión, donde hemos visto que la gran debilidad ha sido no comunicar de manera eficiente.
O sea, que ha habido obra, que hay gestión, que ha hecho ha tomado algunas medidas desde la gestión pública incluso, pero que la gente en su mayoría desconoce. Así que este va a ser un entorno definitivamente trascendental y a partir del 23 de marzo al 13 de abril se tomará ya una decisión y la audiencia va a empezar a tomar una postura. En el caso de qué tan certera es la predicción en redes sociales, nosotros tenemos un margen altísimo de credibilidad en la evaluación de los electores. Tanto es así que aunque no lo hicimos público en medios de comunicación, nosotros sabíamos que el 3 de febrero cayó en quiebre la candidatura del presidente Daniel Noboa. ¿Y por qué cayó en quiebre la candidatura de Daniel Noboa? Porque del 3 de febrero al 9, es decir, solo en menos de una semana, los incidentes de sicariato y violencia fueron demasiado simbólicos. Usted tenía encabezados como, por ejemplo, una niña de 3 años a 1 kilómetro del asesinato de su madre en tipo sicariato. El fin de semana donde pasa el incidente con la niña, sicariato también, donde mueren padre y madre y su hija en Durán. Ante estas evidencias de que no había tregua desde estas estructuras, vino la crítica a la gestión en seguridad del gobierno y no la pudieron manejar adecuadamente. Sumado a las preocupaciones que existieron esos días, producto de esta ola de criminalidad que era sistemática desde medios de comunicación. Y ahí obviamente vino el desgaste en el mensaje del presidente Daniel Noboa. Y teníamos la medida de, por ejemplo, desde redes sociales, cuál era el entorno más favorable de Luisa González y fue Facebook. La diferencia incluso entre el mensaje de un candidato y del otro sí posicionó de manera más inteligente a Luisa González. ¿Qué hizo ella diferente? Que ante esta ola sanguinaria que el país estaba viviendo, ella decidió hablarle a la familia que estaba teniendo preocupación sobre la seguridad. En el caso del presidente Daniel Noboa se enfocó demasiado en este triunfalismo de primera vuelta y descuidó la preocupación de los electores. Y eso le desmereció el posicionamiento en redes. Y eso es lo que nosotros teníamos en primera vuelta. Por tanto, en esta segunda vuelta, que ahora aún más desajustada, de nuestro lado, por ejemplo, hicimos varios estudios previos donde la diferencia era de 8 puntos de Daniel Noboa y su candidatura se cae a días. Y aquí un dato importante para la audiencia. Los electores toman hasta el último minuto la decisión por quién ir a votar. Es decir, hasta el sábado 12 de abril posiblemente mucha gente va a entrar en el debate para tomar una decisión el domingo 13 y por eso la comunicación tiene que ser agresiva, contundente y específica, segmentada, estratégica y directa. Eso deben entender las dos candidaturas para lograr el resultado que ambas deberán estar aspirando. Bueno, muchas gracias, Alondra, por tu siempre valiosa y talentosa participación en el manejo de redes sociales. La verdad es que da gusto entrevistar a una persona joven, como es tu caso, pero especialmente experta en un tema que no todos dominamos, ¿no? Una cosa es ver redes sociales y otra cosa es leer políticamente las redes sociales. Y la experta en eso es Alondra Enríquez. Ella es experta en leer políticamente las redes sociales. Lo demás, lo que hacemos es ver las redes sociales, que son dos cosas distintas. Gracias, Alondra. Placer verles también.